Bienvenidas amigos y amigos a un nuevo video. Como les dije, va a haber muchas sorpresas en el nuevo programa que tenemos en El Suero de la Verdad, el podcast de la verdad. Hoy tenemos una guapa invitada. Andreita está de candidata para la presidencia del Ecuador. Primero que nada, agradecerte por habernos aceptado la invitación, ya que muchos candidatos como que rehuyen, ¿no? Y es que eso. A veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Andreita, bienvenida a este espacio del podcast de la verdad. Muchísimas gracias. Creo que realmente un suero de verdad es lo único que puede librarnos de esta crisis económica, social, pero que nace de la política. Y si entendemos eso, creo que el ecuatoriano de a pie puede tener un cambio brusco en cómo esta relación tan tóxica con la política se ha convertido en nuestro verdugo. Ya, yo quisiera iniciar preguntándote por qué has tomado esta decisión cuando tuviste una experiencia que todo el mundo, todos los ecuatorianos vivimos, la lamentable situación que sucedió en las elecciones anteriores, donde cobardemente fue asesinado Fernando Villavicencio. Tú eras su candidata a la vicepresidencia. ¿Qué te motiva? ¿No te da miedo? ¿No te da temor de que en este país donde prácticamente la inseguridad es el pan de cada día? Así es. Yo vivo en Guayaquil. Mira, y más que todo cuando uno tiene ideas, ¿no?, de combatir la inseguridad, combatir la delincuencia, o sea, somos blanco fácil para estas estructuras criminales. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Por qué quieres? ¿Por qué regresas nuevamente hasta el líder electoral después de haber vivido esa situación tan terrible como fue el asesinato de Fernando Villavicencio? Porque mira, lo que más me aterra realmente es continuar con esta situación y heredarle esto de este país a nuestros hijos, heredarle esto a una futura generación que se va a dar cuenta que nosotros mismos votamos por quienes nos han traído hasta esta crisis, porque yo no puedo echarle la culpa a la clase política de que el electorado le dé el voto. Y lo que tú dices, ¿qué tipo de razonamiento tienes que tener para estar aquí metido? Y es el que yo tengo la esperanza intacta que el ciudadano a pie va a abrir los ojos y va a salir de ese secuestro político. Porque si fuera por la clase política, créeme que no tengo la más mínima esperanza de que ellos vayan a cambiar. Lo que vengo a intentar hacer que sea un cambio es cómo nosotros nos relacionamos con la política. Y bueno, mi alma de profesora nunca me deja. Tú eres educadora. Claro, fui profesora durante 7 años. Ay, cierto, claro, colega. Y sabes el poder que tiene la juventud y sabes que durante 16 años se los convirtió en borregos de un proyecto político que tiene que ver al Estado como papi y mami, porque sin eso eres un completo inútil. Entonces hay que entender un poco que a los pelados no es que un día se levantaron y se hicieron gatilleros porque el TikTok estaba cantando Rulay. Estamos hablando de que se les han quitado las oportunidades porque la política de este país quiere esa relación tóxica con el electorado. Ya, hablando de esta situación que tú dices, ¿no?, de la inseguridad de los jóvenes, ¿qué harías tú, por ejemplo, o cuáles son las propuestas para darles un espacio a la juventud y no tengan que estar siendo parte de estas bandas, que son los blancos más fáciles, ¿no? Porque los llaman, en el mundo criminal los llaman desechables. Claro. Porque los entrenan para que sean, como tú dices, gatilleros. Exacto. Y exactamente. Como ellos, según la ley, no se los puede juzgar como adultos, entonces es más fácil utilizarlos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, estos... pajaritos les dicen. Exacto. También pueden simplemente estar observando. Hay niños de 11 años que son ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acabamos con esta problemática social? Tienes que entender cómo pasó y por qué pasó para poder arreglarlo. Y lo puedes arreglar no de la noche a la mañana, pero sí de la noche a la mañana si tienes algún tipo de criterio sobre restauración de tejido social o reparación de tejido social. A ellos se les quitaron 4 cosas importantísimas para que tú a los 15, 16 años puedas decirle a la mafia no. Y perdóname, pero cuando me dijiste qué podemos hacer para que ellos no entren a las garras de la mafia, pensé que hablabas de los partidos políticos tradicionales. No, eso ya. Y de cómo podían participar libremente en la política, y me pareció una pregunta increíble, pero es que en realidad hay que aceptarlo. Después de los casos, estos partidos son el brazo político de los GDOs. 4 cosas que se le quitaron a los jóvenes hace 16 años. El bachillerato especializado obligatorio. Y te digo algo, yo no hubiese podido superar una carrera de ingeniería en medio ambiente si no hubiese visto 8 horas a la semana química. Y tampoco hubiese sabido si iba a gustarme o no mi carrera. Estos chicos, yo recorro las universidades hace 2 años ya. Y lo primero que hago es preguntarles, alcen la mano, ¿quién tuvo acceso a bachillerato especializado?
son 4, 5. La gran mayoría te alza la mano cuando le preguntas si fue BGU, que es Bachillerato General Unificado. Los dejaste sin poder tener esa primera prueba de qué vas a hacer en la vida, en la edad más vulnerable. Les quitaste las pasantías pagadas en la edad escolar. Pobrecitos, es que no, el abuso de los niños no se les puede hacer trabajar. Ahí están trabajando para la mafia, porque nunca fueron inútiles, sino que querías que sean adictos a un proyecto populista. Tercera cosa que les quitaste, la premilitar obligatoria en la edad escolar. Porque ese pelado que hoy en día tiene una metralleta del lado de los lobos, probablemente se hartó que a su mamá lo vacunen los choneros, que a su hermana lo violen los choneros y se sintió pertenecido y protegido del lado de los lobos. Y discúlpame que hable tan duro, pero yo vivo en Guayaquil. ¿Ya? Y lo que me pasó el año pasado, el año pasado, no es para menos, para entender la profundidad de la ruptura de la estructura del tejido social. Y la cuarta que tiene que regresar es la defensa civil. Porque el que no encontraba cabida en ninguna de estas, una experiencia de voluntariado te cambia la visión de la vida. Entonces esto fue hecho. No es que de la noche a la mañana nuestros chicos se hicieron parte de la mafia. Tienen 16 años que desde los 15 hasta los 18, 19, el gobierno los ha puesto en una línea gris donde no pueden hacer nada más que ser unos inútiles para construir un Estado, pero bien útiles son para la mafia. Esas 4 cosas regresan el primer día que lleguemos a Carondelet, porque dudo que me siente, soy un poco hiperactiva. O sea, vamos desde el primer día a trabajar. Por supuesto, y en territorio. Si no conoces este territorio es muy difícil que comprendas que lo que te funciona en Manabí con maní, te funciona en Esmeraldas con coco y en otros lugares personalizándolo. Nos convencieron durante esta campaña nefasta de división de clases sociales, de regiones que tuvo el Ecuador durante 10 años, que nuestras diferencias eran nuestra gran debilidad. Estamos equivocados. En nuestras diferencias está nuestra fortaleza en realidad. Sí, básicamente lo que han hecho es dividir, ¿no? Por supuesto. Y para tienes que recordar más que nadie esa propaganda brutal. Y a mí me dicen que exagero cuando yo digo que Alvarado es el Goebbels de Ecuador. El Goebbels de Hitler. Los Goebbels criollos, ¿no? Criollos. Por supuesto. Pero ya están perdiendo el toque porque había una silla van de mal en peor con esas campañas que son de llorar. Bueno, sí, cada vez bueno, para mí feliz, porque me dan material esta vez y lo otro. Yo no me olvido de esta propaganda, esta propaganda, porque era una propaganda donde había una silla blanca con un fondo blanco y entraba una persona indígena y se sentaba y miraba a la cámara y decía indio bruto. Se levantaba y se iba y entraba un afrodescendiente y decía negro vago. Se levantaba y se iba y venía. ¿Qué nos hicieron? Tenemos que entender que esto no pasó de la noche a la mañana. Y dime si este no es un Ecuador irreconocible. Totalmente. Para aquellos que hemos sido engendrados, paridos y crecidos en este país. Entonces, esto nunca pensamos llegar a los niveles que vivimos ahora. Mira, son 25 años de dolarización, quítenle 16 años, porque en realidad estos 16 años que llevamos con esta constitución profundamente chavista y engendrada en el odio de clases sociales. ¿Quieres cambiar la constitución? Pero por supuesto, es insostenible tener un país así. Si tú lo haces vía asamblea constituyente vas a tener el mismo resultado porque son los mismos ingredientes. Obviamente. Tienes que usar el antecedente del 76. Y yo sé, me vas a decir, Andrea, pero no estamos en dictadura. Así es. Estamos en un narcoestado. Y según mi abuelita, la dictadura era dicta blanda. Puedo decir entonces que un narcoestado es mucho peor que una dictadura. Por en el caso de Ecuador, ojo, no estoy diciendo, por favor, que no se malinterprete a nivel internacional, estoy totalmente en contra del dictador de Maduro, creo en la libre expresión de los pueblos, pero en este caso es el ejemplo que tengo que poner para que la gente me entienda. ¿Y quiénes hacen esa nueva constitución? La academia. ¿Por qué no podemos volver a tener a los Osvaldo Hurtado y a los Jaime Roldós de la época sentados debatiendo abiertamente? Y si Bombita sabía que había que sembrar el petróleo, creo que no estamos muy locos con hacer la misma propuesta en los últimos 10 años que nos quedan. Esto les suena mucho a todos, a los pelados, a los más mayorcitos, a los agrónomos, a los constitucionalistas, pero tiene que ser alguien que no le deba ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a estos grupos de mafiosos insostenibles. Sin ningún tipo de vínculos de intereses. Por supuesto. Bueno, suena chévere esto de querer cambiar la constitución, porque sí es la verdad, no es la que ha permitido que lleguemos hacia donde estamos. Totalmente. Estás tú nombrando una palabra que me parece muy interesante y quisiéramos entender el trasfondo de lo que quiere decir la narcopolítica y el narcoestado. Mira, cuando Fernando y yo estábamos en campaña, lo conversamos y dijimos que aún no éramos un narcoestado. Y por ende nuestra campaña se basaba, incluso conversábamos con el tocayo de Fernando del Rincón, en CNN, y él le preguntaba, Fernando, ¿tú crees que ya estamos en un narcoestado? Y él decía, no, todavía se puede salvar al Ecuador. Yo creía lo mismo. Después del asesinato de Fernando, de toda la maquinaria que no nos dejó ni siquiera entrar a un debate, nos obligó a reemplazarlo, nos sacaron las pautas.
entendí que esto iba mucho más allá de eso, que no era solo silenciar al mensajero, sino el mensaje también. Y me di cuenta y lo acepté y tuve que reconocerlo, sí, es un narcoestado. Y este proceso de aceptar que Ecuador es un narcoestado te habla de varios pasos mediante los cuales, pero en una resumida, y respeto, si mi opinión es polémica, respeto las otras. El socialismo del siglo XXI, o mal llamado socialismo del siglo XXI, pactó con las FARC el uso de nuestro territorio para que salga la droga. Pero esto se prostituyó. Y hoy en día tienes hasta los albaneses, que dudo que sean socialistas o que les importe la espada de Bolívar, aquí en Latinoamérica sacando toda la droga para Europa por las costas de Ecuador. Entonces, esa narcopolítica que comenzó con un pacto territorial se fue llenando los bolsillos de ese mismo territorio y se tomó los jueces, se tomó los partidos, se tomó... Mira, yo que soy costeña, te puedo decir que la costa es un territorio irreconocible. El cholo pescador, nuestra etnia huancabil camanteño, totalmente pacífica, matriarcado, con unos secretos maravillosos, incluyendo el maní y la paja toquilla, que vio llegar a los españoles, a los incas, y les ofreció un ceviche y les dio una vuelta por la playa. Hoy están siendo acribillados y son una etnia que jamás ha puesto algún tipo de resistencia a las cosas que dan. Entonces, tú ya no estás hablando de un efecto Pablo Escobar como ellos lo soñaron, donde la plata se quedaba aquí, no importa, claro, sigue drogando a los gringos. Están equivocados. El proyecto les salió mal y es un rotundo fracaso. Y ahora ni ellos mismos saben cómo controlarlo, porque ¿qué puedes pactar si ya lo diste todo? Ellos saben que se les salió de las manos y que la violencia que vivimos es importada de México, porque a pesar de haber tenido siempre la droga colombiana pasando por aquí, la violencia que vivimos... Bueno, éramos un país de paso, sí, y ahora ya producimos, ¿no? Hoy ahora ya estamos secuestrados por todo el proceso, porque te hablo de los puertos privados, motivo por el cual tal vez también silenciaron a Fernando, porque yo toco temas sin saber en qué momento jalo el hilo de quién jaló el hilo de los gatilleros. Y es por eso era mi pregunta, que si sientes temor de querer retomar el camino de Fernando Villavicencio, que es lo que creo que quieres hacer. Fernando, nadie lo podría retomar. Fernando, como siempre lo dije, es irreemplazable, pero este deber nos lo dejó a ti, a mí, a él, bueno, a todos. Lamentablemente lo que te digo... era que abramos los ojos. Imagínate si hubiese habido los casos de fiscalía. Metástasis, purga, plaga, encuentro. Era el... Toma, Fernando, bueno, tienes toda la razón. Es como lo que yo he manifestado. Mira, yo les he dicho a ciertos personajes que lo peor que pudieron hacer es conseguir un enemigo al que ya no pueden hacer daño. Así es. Y él, desde donde esté, lo sigue haciendo. Pero aún así, ¿no? Mira cómo atacan. Yo quisiera preguntarte qué opinas sobre este ataque mediático de los famosos chats utilizando un medio de comunicación que es La Posta, que también es bastante cuestionado por ñañarse con los... Mira, ellos fueron muy claros en la campaña pasada. Yo no les sigo, ellos me tienen bloqueado. En la campaña pasada a mí me dejaron muy claro que había una gran enemistad con quien era mi candidato. Por eso yo empecé a verlos con una mirada distinta. Este tema o chisme, por así decirlo, de los chats, a mí me deja más preguntas que respuestas. Hasta yo estoy metido en eso. En primer lugar, ¿quién tiene la cantidad de dinero para comprar en el internet oscuro? Porque ahí es donde se consiguen pruebas del FBI, ¿me explico? ¿Quién tiene la cercanía a La Posta para llegar a influir de esta manera y que estando con un asilo más o menos ahí medio tambaleando en Canadá, te metas en semejante lío de coger una prueba que tiene el FBI de un asesinato no resuelto de una candidata? Obviamente, mira, la gente aquí debe entender, la gente aquí debe entender que lo que ronda es el billete. O sea, hay que ser... Pero ¿quién tiene tanto dinero y todos tanta sabemos quiénes tienen mucho dinero? ¿Quiénes han atracado? Las investigaciones de Cristina, ¿quiénes están dando, los están utilizando de tontos útiles? Que están dando la cara porque saben que algún momento se les puede caer un buen juicio, porque todo esto es ilegal. Así es. Ellos están en una cacería de brujas, te digo, hasta yo, este señorcito Orlando Pérez, que parece que está enamorado de mí, el viejo andaba hablando en los medios de él, esos medios de comunicación, uno que se llama Ecuador en Directo, y por cierto les digo, ¿qué fue mi respuesta? La ley de comunicación es clarita. Así es. Tengo mi derecho a la réplica. Ustedes entrevistaron a una persona sentenciada por golpear a una mujer y tiene un historial delictivo que le dije en la cara, y desde ahí han sido los ataques. Así que por favor, necesito, señores de Ecuador en Directo, mi derecho a la réplica. Así pues es. El señor Pérez fue y dijo que yo he hecho tráfico de influencias, que yo he recibido dinero y un poco de cosas más sin pruebas, solo con los chats. Aquí los pájaros atacan a las escopetas y te lo dice alguien que, mira, mi fin aquí era limpiar la papeleta y logré hacer uno menos
de los 4 o 5 que no deberían estar en esa papeleta. Porque queda demostrado después de lo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De quién te refieres tú? De la candidatura de Topic. Topic. Que tanto pensaron que era algo personalizado. Y tienen que entender que esto no tiene nombre, ni etiqueta, ni viene con dibujitos, ni corazoncitos. Esto es toda la corrupción y la mafia política por igual y nos importa un pepino si les gusta o no. Andrea, porque ahora, la realidad es que tienes que abrir los ojos. Ahora que estás topando este tema, bueno, Jan Topic recién salió pues por el BID, ¿no? El Banco Interamericano. Teníamos razón, siempre tuvimos la razón. Y cuando Fernando lo dijo en su momento, siempre tuvo la razón, no era algo personalizado. Y después de eso te hablo del caso AAA, que yo como guayaquileña veo que en Centro Democrático no hay 4, hay 5 personas que están utilizando la inmunidad electoral. ¿Quiénes son esos candidatos? Mira, los 4 candidatos, no me sé los nombres, pero sí te puedo decir que Antonio Álvarez, que es el hermano y presidente de Barcelona, si mal no recuerdo, está de reemplazo del 4º parlamentario andino. O sea, es una burla. Básicamente lo que están buscando es blindarse. La inmunidad para ganar tiempo. En RC tenemos ahora lo de Diego Borja, que creo que ya vamos a tener tiempo para hablar, porque ahí vamos a hablar de ese tema también, pero a ese le vamos a dar un poquito más de espacio. Y Reto también tiene gente implicada, en el AAA. ¿Quiénes son Reto? Reto es una alianza ahí mal parqueada que hay entre RC5 y estos nuevos partidos que tratan de disfrazarse. Lo que es Reto y les voy a decir. Pero por favor. Reto es el bagazo de quienes toca darles algo porque han sido serviles al correísmo. Estoy hablando de candidatos que, bueno, han hecho algo. De esos está este señor Andrés Durán, alias el chochólogo, que dice ser periodista. Verdad, también está el candidato de Reto, y a mí me avergüenza, ¿no? Porque es un tipo que es difamador. Algún rato le haré que pierda la inmunidad porque estoy seguro que no va a ganar. Le haré responder porque y eso es lo que voy a encontrar en una semana. Imagínate todo lo que hay para destapar en esa olla de grillos. Ya. Es una locura que la política se convierta en la guarida de los mismos delincuentes. Tú en un programa políticamente correcto, ¿no? Le dijiste algo a Jimmy Jairala. Cuando él se lo tomó, dijo, me estás diciendo narcopolítico, algo así fue, ¿no? Sí, ya. La verdad es que todo fue muy rápido. Es el partido de Jimmy Jairala que está utilizado para esto que me estás mencionando de tratar de blindar o darles inmunidad a esta gente que está metida en problemas. Clara, cuando él me preguntó, ¿me estás diciendo narcopolítico? Le dije no, porque yo lo que debería era preguntarle por qué esos candidatos buscan esta inmunidad electoral para tener este espacio. Entonces, claro, no sé de dónde él sacó la pregunta como tal, porque yo estaba hablando de la narcopolítica, pero tenemos que entender que no solo es la plata del narco lo que ha permeado la política. Hay por lo menos 3 dineros que teníamos identificados. La plata de los sobornos, que viene del caso sobornos, arroz verde claramente identificada, pero esto ha sido la punta del iceberg. ¿Cuántos más arroces verdes no habrán? Tienes la plata del oro ilegal, que hoy en día representa más dinero para los lobos que incluso la misma venta del narcotráfico. Y por supuesto la del narcotráfico. Entonces no solamente hay un partido o narcopolítica como tal, sino que es la mafia política dividida en 3 subgrupos, los narcos, los del oro ilegal y los de los sobornos. Y todos son amiguis, y todos se conocen. Todos se conocen. Y entre fantasmas no se pisan la sábana. Entonces limpiar la papeleta electoral requiere, sí, de mucho ñeque, de mucha valentía, pero también requiere que el electorado abra los ojos. Bueno, en este momento ya es imposible limpiar, ya incluso se mandó a imprimir las papeletas. Pero hablando de este tema, salta lo de Diego Borja. ¿Qué opinión te merece que un candidato a la vicepresidencia ahora salga con un fideicomiso que tiene contratos con el Estado? Y eso es ilegal ante la ley electoral, ¿no es cierto? Básicamente tiene contratos con el Estado, sería la misma posición de Topic, así es, ya está públicamente. Nos hubiese encantado que salga antes de la inscripción. Creo que lo hubiesen reemplazado y hubiese dado igual lo mismo. También considero que una parte de su electorado ni siquiera le va a importar este tema y sigue ciegamente, realmente ni siquiera un proyecto político, sino un voto súper utilitario. En el caso del candidato a vicepresidencia debemos recordar que el binomio es unipersonal y se los dice a quien se lo repitieron hasta el cansancio. Ajá. Para no dejarla seguir el orden constitucional que de alguna manera tuvo el peor ataque a la democracia del país, porque esto no es personal. Él tiene un fideicomiso con una compañía que se llama Downhole Tool. Esta compañía básicamente te alquila taladros para perforación de petróleo. Pero sorpresa, la compañía nunca tuvo nada, sino que subcontrataba a otra compañía porque empezó con casi $400 más o menos de capital. Lo que sucede es que al final del día, Downhole le paga Fidu Negocios, que es este fideicomiso, que a través de Gesticom
recibe entonces el dinero Diego Borja. Básicamente es un contrato millonario con el Estado a través de Petroecuador. Entonces, su candidatura es ilegal. Donde él es Punto. beneficiario. Y es ilegal, o sea, esa candidatura no existe, porque ahí Contraloría y Fiscalía tienen que entrar a hacer el trabajo de, en primer lugar, en la falsificación de documentos, porque todos los candidatos firmamos que no tenemos ¿Y qué sucede en ese contratos caso? con el ¿Qué Estado. sucede en ese caso? Mira, esta es Alicia en el País de las Maravillas, aquí uno no ha hace pasado nada. con la Constitución lo que le da la gana. Esta Constitución insostenible es la que nos ha llevado a engendrar este Código de la Democracia endemoniado, porque tenemos que entender que el COIP, el Código de la Democracia, todo sale de esta Constitución. Entonces, por supuesto, está hecha a la medida de que ellos mismos puedan hacer sus cosas y regresar a este sistema. Entonces, son cosas que te tienes que dar cuenta antes de que llegue la papeleta electoral, y sin embargo no hay organismos de control para este tema. ¿Por qué recién ahorita sale esta información? ¿Qué tipo de mafia puede haber en Petroecuador que ni siquiera esta información salió a tiempo? Claro. Entonces te habla de un montón de cosas, y básicamente en lo legal, si tú le preguntas a cualquier abogado, esa candidatura es ilegal, punto. La de los dos. La de los dos, sí, señores, O sea, porque no habría- es unipersonal. No habría la opción de que cambien de candidato. Por supuesto, motivo por el cual a mí no me dejaron ir al debate o reemplazar Bueno, a así Fernando, fue, ¿no? porque es unipersonal e irrenunciable. Así es. así fue. Entonces, las reglas del juego siempre son para los que tenemos las papeles en la mano, y los que tienen el rabo de paja Pero terrible, ¿no? son los que se escudriñan entre ellos. Pero si votan juntos en la asamblea, por Dios santo. ¿Cómo esta gente miente? ¿Cómo la gente engaña? Recordemos que meses atrás, o tiempo atrás, gritaba fuera, correa afuera, hablaba pestes de la revolución ciudadana, y resulta que ahora son la salvación, son los redentores. Eso es lo que a nosotros como ciudadanos nos enoja, porque... Y qué bueno que se enojen, pero ya, pues enójense en serio. Porque, pues sí, ¿y por qué crees que hacemos lo que hacemos? Pero todos hemos cometido errores en la vida. Yo también en algún momento voté por un debut de alcalde, igual que miles de otros guayaquileños, y fui a su marcha a gritar fuera, correa afuera, y me sentí engañada como cuando descubres al tóxico. O sea, pero a mí sí me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho lo que yo les estoy diciendo, porque yo sí le hubiese quitado el voto. Entonces, mira, alguien que haya votado por el correísmo y se arrepienta, alguien que haya votado por estos proyectos turbios y se arrepienta, es más que bienvenido en este proyecto político. Aquí no somos anticorreístas, somos anticorrupción, porque ya no les alcanza para taparse. Y tienes la derecha y a la izquierda, porque tienes al PSC con Fuentes y a RC5 con su Wilman Terán o con Aliaga, y te das cuenta que comparten todo. La celda, el juez, el narco con el que hablan, es una locura. Entonces, cuando yo hablo que hay un meme, ¿no? Que dice, ¿dónde está mi abogado? Estoy acá abajo en la otra celda. ¿Dónde está el juez? Sí. Estoy arriba en la otra y celda. sabes que el problema es que hay demasiadas víctimas colaterales de esto y víctimas directas, y volvemos a cerrar un año con casi 7,000 muertes violentas, y en Guayaquil de 358 pasamos a 311. ¿En dónde estamos pisando? Hablando de violencia, Andrea, no quiero dejar pasar esto. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, esto se trata con pinzas porque lamentablemente lo politizaron, y ni siquiera yo he tratado de dar una opinión porque lo pueden utilizar para uno u otro Así lado. es, Y sin sí. hacerlo ya me estaban metiendo en estas así situaciones sobre el asesinato de estos de 3 jóvenes, adolescentes y un niño. es. ¿Qué Mira, opinión tienes tú Guayaquil- sobre esta situación? Guayaquil ha pasado lo que nunca pensamos en la vida pasar. Y te hablo de una buena mona de cepa. Yo viví en el centro 15 años, donde los aretes se cogen así y uno se hace la fea para que no te agarren cosas, ¿no? Guayaquil, su sabrosura, su vaina. Pero estos niños que tenemos nosotros en Guayaquil, que están tan expuestos a la mafia, son una parte del territorio que tú no puedes simplemente atacar a la mafia y no hacer la reparación de tejido social. ¿Qué pasó? No lo sé. Al igual que tú, estoy esperando que la verdad salga a la luz. Y lo único que te hace libre es la verdad. Duela a quien le duela, la verdad. Y efectivamente, justicia que tarda de justicia. Dínoslo a aquellos que acompañamos a Fernando en su lucha. Totalmente, estamos... Sin embargo, tenemos que entender que nuestros niños están totalmente solos contra la mafia. No hay nadie para ellos. Yo vengo de recorrer cada rincón de este país y te hablo de los chiquitos de Puerto Limón, de uno de los barrios más peligrosos de Esmeraldas, de la ciudad de Esmeraldas, que trabajan con una fundación que los rescatan de la violencia que viven, porque viven cosas que no me da el corazón para compartir acá. Y tú les preguntas a ellos qué quieren ser y te dicen que quieren ser policías, militares y jugadores de fútbol. Tienes que entender el daño que les han hecho y los rotos que estamos como sociedad para llegar a este punto.
Entonces, yo sí digo que es el momento para una presidenta mujer porque tienes que tener la chancleta en la mano y el corazón de madre en el Pero otro. especifica qué presidenta mujer, porque... Sí. La González es buena, no mentira. Justamente Mira, eso te decía yo, que y el trabajo... cómo han politizado este tema. Sí, y por eso yo solo hice unas declaraciones muy formales en X, muy escuetas, como se diría, porque no entiendo qué fue lo que sucedió y tampoco confío en los procesos ya. Quiero saber la verdad y hasta que salga la verdad me guardo mi... Es lo que los ecuatorianos pedimos. Pero es una realidad que te salpica la cara lo que les estamos haciendo a nuestros niños. Te habla una guayaquileña que lo vive todo el tiempo. Y no solamente los de los barrios más complicados. Te hablo de que en Guayaquil los chicos no salen a los parques. Ir a tomar un helado con tu hijo es un deporte extremo. Reventaron bombas afuera de los colegios de los niños. Secuestraron un canal de televisión. Las cosas que hemos vivido en Guayaquil no solo te recuerdo Colombia de Pablo Escobar, es una mezcla de Colombia de Pablo Escobar con el México de ahora, con un toque de ají. Para algunas personas de esto incluso hablan de haber sido montado, dicen que es una falsa narrativa, que en su debido momento, en ese tiempo, por ejemplo, lo del la toma del canal de TC Televisión, decían que eso es actuado. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que se llega a estos niveles? Después del 30S, no, mentira. La realidad es que, mira, Patiño es una persona que realmente me pone a pensar de cómo está operando este brazo criminal político denominado partido. Es un brazo criminal. Sí, para mí hay géneros políticos y todos los que están en los casos de Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Pampa, y me faltan más, pero esos son los 5 que me aprendí, porque no termina y va a seguir. Te habla ya de un brazo político delincuencial, totalmente armado, donde están totalmente coludidos y nos han cambiado nuestro territorio y nuestra paz a costa del poder judicial, legislativo y los mandos medios del ejecutivo, porque en parte ven ir y venir presidentes y ellos no se mueven de esos lugares. Entonces sí, por supuesto que si sigues votando por los delincuentes, este país jamás va a salir. Obviamente, si hacemos lo mismo no vamos a tener resultados. No, pero que ya son delincuentes, porque ya estamos hablando de que en Fiscalía hay casos que están coludidos los partidos políticos. O sea, tenemos que entender que Aliaga no es Aliaga, que Muentes no es Muentes, me explico. Y si quieren se los pongo con puntitos, pero creo que podemos llegar a la conclusión. Entonces, la persona que también votó por ese hijo. Entonces, abramos los ojos y entendamos, en parte también viene conmigo este binomio que yo pedí y ahora vemos lo importante que es escoger bien al binomio. ¿Con quién estás tú? Un contraalmirante de la Marina. Que sí, no ha sido muy socializado el nombre. Sí, Galo Moncayo es un contraalmirante de la Marina que te puede decir exactamente cómo durante el socialismo del siglo XXI se fue desarmando sistemáticamente nuestra costa para que no haya control alguno sobre lo que pasa en nuestro mar y nuestro perfil costero. Entonces él, no te voy a hablar del buque Calderón, pero, y vayan a buscarlo los que no saben qué es, pero la verdad es que habían épocas en las que la Marina de este país era respetada, no solamente por nosotros, sino internacionalmente. O sea, a mí me encanta cómo Argentina recibe a la flota de pesca ilegal asiática. Cañonazo. Y esa es la respuesta soberana de un país que tiene control sobre su perfil costero. Entonces, tu vicepresidente sería el encargado de la parte de la seguridad, de es un eje transversal porque tiene un toque social increíble. No, el único plan nuestro que tiene nombre es el único que nos gusta, se llama el Plan Papa, que es el plan de apoyo al productor agrícola. Estos nombres rimbombantes los dejo para los casos de fiscalía. Realmente cada vez se vuelve más complejo entender cuáles son realmente los planes de gobierno que proponemos. El nuestro es muy sencillo, no lo digo yo, lo dijo Bombita. Vamos a sembrar el petróleo. ¿Cuál? Lo último que nos quedan 10 años. Y en esto cito a Fernando Villavicencio, quien era un experto en el tema petrolero y tenía clarísimo cómo los contratos petroleros merecen una revisión si son enfocados a que realmente nos dejen lo que más se pueda para salir del subdesarrollo. Este socialismo del siglo XXI con el barril en 180. Te comento que ya no le dicen socialismo, ¿no? Como le han quedado tan mal, ya cambiaron el nombre, ahora son progresistas, ¿no? A ver, el que se ferió el barril de petróleo a 180 se llama socialismo del siglo XXI y cierra sus 10 años de bonanza petrolera diciendo: mi gran deuda es con el agro. Mijito, tenías un solo trabajo y era sacarnos del subdesarrollo a través de invertir en tecnología agrícola. Porque lo que se reconoce en Europa y en Estados Unidos, oh, qué buen petróleo ecuatoriano. No. Banano, camarón, pitahaya, cacao, café, aguacate, sigo la lista, rosas, cáñamo. Eso es lo que nos va a mantener para siempre como un país sostenible. Si tú inviertes, porque tenemos 16 años. Más apoyo.
Pero por supuesto, tenemos 16 años atrasados comparado con Costa Rica, Brasil, Colombia, y no te estoy hablando de Suiza. Cuando cerraron el Izquieta Pérez, dejamos de producir antiofídicos específicos para la X y la coli. Recuérdale a la gente cuándo se cerró esto. Ay, en el gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces, sí, ¿no? Abrieron Yachay, que era un elefante blanco totalmente insostenible financieramente. Y ahora mi Montubio, que está en el campo, mueren aproximadamente, corrígeme la cifra, entre 100 o 200 personas al año en el campo por recibir el antiofídico general y no tener tiempo de llegar a recibir el específico. ¿Y sabes de dónde lo traen? Importado, porque ya no producimos antiofídicos. Es una locura lo que hicieron con la bonanza petrolera, porque esa sí fue bonanza petrolera. Entonces, la propuesta es clara, nos quedan 10 años de bonanza, podemos invertir en que sean los primeros 10 años de los 20 que necesitamos para salir de su desarrollo, y les prometo que cada año va a ser mejor, o podemos quedarnos donde estamos regalándole el petróleo a cada mangajo que se sienta en Carondelet para pagar la tarjeta de crédito del bebé. Porque eso fue lo que hizo el socialismo del siglo XXI, yéndose a tomar cafecito a París y que Miguel Bosé le cante, o cogiendo el avión presidencial para ir a ver a los Boy Scouts en Argentina. ¿En qué estábamos pensando? ¿O quién llegó a creer que eso era socialismo? En donde sí hay justicia en países como Estados Unidos, ¿no? Mira el mismo Nielsen Arias, el Contralor 100 sobre 100, ¿no? El simpatiquísimo Carlos Pollitt. No creo que es tan simpático ahora. Para ellos de ese tiempo era simpatiquísimo, ¿no? Así es. Ahí mismo se ve que este atraco ha sido pero monumental. Para mí es brutal que él cierre su gobierno diciendo nuestra deuda es con el agro. ¿Qué pasó con el socialismo del siglo XXI y tu camiseta con bordados y tu discurso en quichua? ¿Qué pasó? Y entramos a la era minera con ciertos negociados también con países que no eran tan buenos como para nosotros. Entonces, yo sí vengo de una generación que a mí, te soy sincera, toda la universidad me decía, pero ¿por qué no votas por el correísmo si es verde? Y yo les decía, de verde solo tienen el verde flex. Van a ver cómo nos van a dejar, porque en realidad es insostenible financieramente lo que están haciendo con la gran bonanza petrolera con un barril a 180. Este discurso le cae bien a los ingenieros agrónomos y a esa persona del campo de más de 60 años que entiende claramente que lo que nos da de comer al final del día, y no hablo por la soberanía alimentaria, palabra que también me cuesta mucho ahora manejar gracias al socialismo del siglo XXI, sino que hablamos de nuestros productos de calidad, lo que están dispuestos a pagarnos $11,000 por tonelada, como el cacao. Andreita, a ver, en las encuestas perfilan dos candidatos. El uno es el presidente actual, el Daniel Noboa, y Luisa González. Pero también, bueno, para empezar, yo en las encuestas como que mucho no suelo creer, ¿no? Porque responden a intereses. Estados Unidos le dieron, imagínate. Pero, a ver, ¿qué podrías hacer? Porque hay también un gran electorado que está indeciso, y tú sabes que el ciudadano común y corriente como que tiene apatía ya con la política. Total. Ya sí, estamos totalmente decepcionados, pero hay un gran número de personas que no han decidido el voto. ¿Cómo hacer para captar ese voto? ¿Cómo hacer para que tú puedas entrar en esa palestra y por qué no ser un outsider? Mira, nosotros más que apuntarle a ese pequeño grupo de indecisos, estamos apuntando al voto del Yasuní, que son casi 5 millones de votos. El lenguaje de hablar por el cambio climático, por la naturaleza que al final del día es vida, la sostenibilidad financiera, porque me encanta la economía y cuando haya tiempo te puedo nombrar el ISD y el ICE y todos los porcentajes. Sí, pero ese meollo, ese valor moral que es defender la vida por encima de un proyecto político, es a quien apuntamos. Ahí es a donde yo quiero que tú me digas. En parte quiero robarle las juventudes a que han sido engañadas por el pseudo socialismo del siglo XXI. Porque entiendo que fueron allá porque creyeron que era un proyecto sostenible, que iba a sacarnos de su desarrollo. Y muchos de esos jóvenes que hoy estudian ingeniería agrónoma están hablando mi lenguaje. Entonces, cuando yo les vengo a hablar de tecnología... Tú hablas de cuidar la naturaleza, pero si nosotros no obtenemos los recursos que nos da la naturaleza para... es que para eso es, para que te dé recursos. Sí, por eso mismo, pero claro, por ejemplo... Pero si no la cuidas, no te da. El Yasuní, pues, siempre se habla de cuidar el Yasuní, pero... ¿Cómo hacemos para suplir esa...? Mira, los recursos no renovables tienen que ser inversión. Los recursos renovables pueden ser gasto corriente. Entonces tú de los recursos renovables sacas impuestos para un estado sano que te pueda construir carreteras, hospitales, todo lo que hay que construir. Pero ¿de dónde sacas esos impuestos? ¿Cuál es el ecosistema que genera esos empleos para que tú como estado seas un estado sano? Porque no sabes cuánto me cuesta hacer entender a la gente que el estado no puede vivir del petróleo. El petróleo se acaba, tiene que hacer inversión, es decir, que eso genere más
réditos. No es ilimitado. No, y se los pongo siempre como ejemplo. La abuelita le deja joyas a 4 primos. Y en lugar de ponerse un puesto de hamburguesas para poder sobrevivir los 4 primos, tienen que pagarle la tarjeta de crédito al primo que se farrea todo el viernes y aparece el domingo. That's it. Esa es la relación tóxica que tenemos con el oro y el petróleo, que supuestamente es lo más importante que tiene el país porque pobrecitos no tenemos nada. Es la relación lo que se cambió. Mira, Bombita no era progre, ni ecologista, ni green. Cuando él decía vamos a sembrar el petróleo, era porque los números de un Ecuador sostenible financieramente eran el rédito petrolero a tecnología agrícola y esto genera impuestos. Yo vivo de esto. Y así el Estado no se convierte en esta mafia insoportable que tiene Petroecuador, porque no es pues para el gasto corriente o la caja chica, es para inversión. Eso tiene que generar más empleos y yo vivo de estos empleos. Es una campaña más que electoral educativa porque yo creo que tenemos que cambiar esta relación tóxica que hemos tenido con los gobiernos, pero estamos a favor de la explotación, ¿no? Hay que socializar a la gente. Sostenible, bien hecha. Entramos a la minería, tenemos que aprender esa lección, ¿no? Con el Yasuní, mira, es un error pasado de uno a otro, en mi opinión. Rafael Correa jamás quiso cuidar el Yasuní. La iniciativa Yasuní TT fue mentira. Nunca quiso realmente protegerlo. Estaba pactado con China para que China le dé $1.000 millones que luego utilizó para hacer su gobierno populista. Ergo, el negociado de Yasuní comenzó viciado como tal. Si ya estaban puestas las perforaciones, ya estaba hecho el daño. Ahora quitarlo es un poco como llegaste 10 años tarde, ¿no? Esa es la lógica. Sin embargo, nos acarrea un montón de problemas a nivel internacional por el tema de los tagaderos y los taromenanes, más que por el tema ecológico, que hacen que los bancos internacionales y los buenos bancos que queremos que nos presten para que la inversión petrolera sirva, se abstienen. Entonces, Yasuní es la manzana de la discordia, porque fue hecho de una manera turbia. El fin de Rafael Correa, cuando él abre el pozo de Yasuní, no es que Ecuador tenga recursos de esos pozos petroleros, es el préstamo de $1.000 millones que recibió del gobierno chino a cambio de esa. Y claro, comprenderás que siendo el binomio de Fernando Villavicencio, el tema del petróleo es un largo tema que tratar porque muchos de esos contratos son nocivos para el Estado. Andreita, digamos que tú llegas a la presidencia y México te dice, por favor, haz respetar el asilo político que tiene el sentenciado preso Jorge Glass. ¿Cuál va a ser tu posición si el gobierno mexicano, en un supuesto caso que tú ganas la presidencia, te piden que se haga respetar el tratado, ¿no? En la misma frase hay dos cosas que son mutuamente excluyentes: sentenciado y prófugo y asilo político. Entonces es una cantinflada lo que está pidiendo México en realidad. Y ojo, tengo entendido, porque tengo un documento, tengo que verificar, Rafael Correa no tiene asilo político, lo que tiene es una estabilidad familiar por reunificación familiar, documento que también hizo público en su momento Fernando Villavicencio. Entonces, no, ya tienen suficientes, tienen medio RC5 ahí metido con asilo político. Él está sentenciado y la justicia ecuatoriana se respeta. Esto no tiene nada que ver con las relaciones. Obviamente el gobierno de México va para un lado y nosotros vamos para otro, y cada quien tiene derecho a tener su país como quiera. Pero en este país los prófugos no reciben asilo político de nadie. Van sentenciados a la cárcel y pagan, porque si no tenemos justicia, no tenemos libertad. Y sin libertad no hay cómo desarrollarse para ningún lado. Sin libertad no podemos hacer absolutamente nada. Sí, no puedes desarrollarte sin libertad. Vamos ya a la parte final. Andrea, ha sido para mí bastante... Me tienes que volver a invitar, nos faltan todos sí, los todavía temas. tenemos más tiempo. Sí, la verdad es que hay muchos temas por tratar todavía y que la gente tiene todo el derecho de conocer, y lo hacemos con todos los candidatos, ¿no? Estamos invitando a todos. Una cosa es invitar y otra que acepte. Y ahí sí ya... Oigan, chicos, no muerdes, sí, no pasa nada. En los videos del suelo nomás soy medio... Pero de ahí soy muy tranquilo. Así es, probado. Quisiera que le des un mensaje final a la gente, a los ecuatorianos que te ven. ¿Cuál es esa esperanza de cambio? Si es que hay todavía una esperanza de cambio para la realidad que vive nuestro país. Claro que sí, más que esperanza, estoy firmemente convencida de que Ecuador lo tiene absolutamente todo. Y este lenguaje lo hablamos de todas las edades. Menos tiempo para perder de nuevo en otra agenda política de impunidad. Creo que hemos tocado fondo. Hay personas que dicen que todavía no hemos tocado fondo, considero que ya tocamos fondo. Nosotros cada vez que votamos decidimos si escribimos la historia de este país
con esto o la escribimos con la sangre de todos los mártires y todos los inocentes que van pagando esta larguísima factura de habernos convertido en un narcoestado. La crisis económica, la crisis de seguridad, la crisis eléctrica son producto de la crisis política. Y esta crisis política tiene una autoría y se llama los electores. Yo no puedo tener la más mínima fe en la clase política. He visto sus peores caras. Si estoy aquí es porque tengo la fe intacta en que el ciudadano a pie abra los ojos y terminemos para siempre esta relación tóxica con la política del país. Muchas gracias. Andrea, nuevamente agradecerte. A ti. Un saludo para todos quienes ven esta entrevista en el podcast de La Verdad. Y bueno, felicitarte por esa... El ñeque. Sí, esas ganas, ¿no? De cambiar. Eres joven y bueno, esperemos... 3 para el cuarto piso estoy. 3 para el cuarto piso. Jovencita todavía, justo la edad que me dijo el doctor. Yo quiero que sigas con ese ímpetu. Gracias. Veo que tienes mucha energía, tienes las ganas de hacer las cosas. No te contamines, por favor, no vayas a ser, por Dios, clienta del suero. No vale que seas clienta del suero de La Verdad. No, para nada. Entonces, vamos. A ver, pues damos ahí para que... Vamos. Sí, ahí le edito yo, solo me despido. ¿Ahorita se apagó? Hace unos minutitos. Creo que debe chequearle a ver a... Sí, chequearle. ¿Cuánto demora el DFI? Este y el anterior. ¿Cómo? Tengo un minuto y medio, sí. Claro, sí. Ya. ¿Y qué? ¿Ya se acabó la batería? No creo, si estaba en 86. Ya estamos, ya. Listo. Entonces, ¿desde qué parte es? Hagámosle. Hagámosla de nuevo. Ya. Sí. Bueno, quiero agradecerte por la presencia y haber aceptado esta invitación, y quisiera que le des un mensaje final a quienes nos están viendo y darles esperanza de que todavía podemos cambiar y recuperar a nuestro país. Ecuador lo tiene absolutamente todo, menos tiempo que perder para estas agendas políticas de impunidad. Si entendemos que la crisis social, económica, incluso la energética, deriva de una crisis política en la cual nosotros somos los protagonistas, podemos cambiar la historia de este país. Cada vez que votamos, decidimos si escribimos con esto el futuro de nuestro país o con la sangre de todos los mártires y de todas las personas que han pagado la factura tan larga de no ser parte activa de una política que está totalmente contaminada. Yo creo que podemos salir adelante, pero es el ciudadano de a pie. Comprenderán que en la clase política no puedo tener la más mínima esperanza. He visto sus peores caras y si estoy aquí es porque tengo la fe intacta de que cada uno de nosotros puede empezar a escribir esta historia y dejar de ser víctimas de una historia que estamos escribiendo. Bueno, esto fue una entrevista en el podcast de La Verdad con la candidata presidencial Andrea González. Queremos agradecerles también a ustedes, a nuestra audiencia. Son por quienes existimos, a quienes nos debemos, y felicitarte por ese ímpetu, también, por esas valiente ganas de seguir adelante. Como yo lo he dicho a todos los políticos, a eso le digo a todos sin excepción, que por favor no vayas a ser clienta del suero de La Verdad. O sea, si vas a llegar a una instancia, yo te deseo éxito. Nunca se desea suerte, sino éxito que viene con el trabajo, viene con el sacrificio, viene con el empeño, con las ganas. Exacto. Es la manera de hacer las cosas, ¿sí? Dale con todo, Andreita, todavía tienes un mes de campaña y 3 semanas ya. Sí, 3 semanas, así que déjame entrar al debate. Vamos a ver y estaremos muy atentos, ¿no? Claro de sí. Qué es lo que sucede. Y si esta vez sí vamos a llegar. El pueblo te da la confianza, cumple lo que estás ofreciendo. Así Muchas gracias, Andreita. Gracias a ti. Te espero en Guayaquil con un encebollado. Ya estaremos en Guayaquil con un encebollado. Esto fue el podcast de La Verdad con el suero de La Verdad. Chao, chao.